Amigos, amigas, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, a su programa, La Escritura Habla. Estamos otra vez para tocar temas de palpitante actualidad, temas que hacen a la vida de la iglesia, a la edificación de los cristianos. Tenemos la grata compañía otra vez en este programa número 10 de nuestro hermano Mauricio Mouro. Mi querido Mauricio, bienvenido, gracias por el tiempo que sacas de tu apretada agenda para estar con nosotros en La Escritura Habla. Gracias, Edwin, es una bendición estar siempre aquí contigo y es un placer, así que no es ningún sacrificio, pues sabemos que estamos sirviendo al Señor, contentos esta tarde. Qué bueno, me parece perfecto, muy adecuado de tu parte. Mauricio, el día de hoy te invito a que podamos abordar un tema interesante que es la justificación y la santificación. Es un tema que nos permite tener una clara identidad como cristianos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? Así que bienvenidos a este programa en donde vamos a abordar esta temática. Querido Mauricio, ¿a qué llamamos justificación? Bien, nosotros llamamos, Edwin, justificación al acto legal o judicial de parte de Dios hacia el individuo, el creyente, en donde Dios lo declara legalmente y judicialmente justo. Lo declara, por un lado, libre de condena por la culpa de sus pecados, y lo declara, por otro lado, apto para el cielo, al justificar su falta de justicia. Entonces, la justificación es una declaración judicial o una declaración penal. Una sentencia, ¿no? Una sentencia de parte del gran juez de toda la tierra, del universo, en el que, en virtud, como vamos a ir viendo más adelante, de Jesucristo, su obra, Él nos declara justos, tanto para no ir a la condenación como para entrar al reino de los cielos. Mira, muchas veces cuando se habla de sentencia, pensamos que la sentencia simplemente es condenatoria, ¿no? Pero en este caso, y para nuestro bien, para bien de la humanidad, hay una sentencia también absolutoria. Una sentencia que, después de valorar las pruebas que presenta el fiscal, el gran juez, como tú lo has dicho, dice inocente. Pero ¿cómo se produce la justificación? Porque es un juez que de pronto, si es un fiscal perito, pues va a presentar un montón de pruebas, una montaña de pruebas contra nosotros que nos condenan. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se produce la justificación? Eso es algo que debemos de tener muy, muy, muy claro. Sobre todo porque hay conceptos vagos de lo que es la justificación y porque hay ideas equivocadas respecto a la justificación. Así que, ¿cómo se produce la justificación, Edwin? Mira, resumido, y luego lo voy a expandirme un poco más, sería por la fe en el Evangelio. Por la fe en el Evangelio. Por la fe, punto número 1, y en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Recordemos un poquito, brevemente nada más. El Evangelio es la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, ¿no? El Hijo eterno de Dios vino del cielo y se hizo hombre, ¿no? Habitó entre nosotros, vivió una vida santa, sin mancha, perfecta, y luego fue muerto y crucificado en una cruz por los pecados de, valga la redundancia, los pecadores. ¿Ok? Todo aquel, dice la palabra del Señor, que ejerza o que crea y que ponga su confianza en Él, será salvo. A eso es lo que nosotros llamamos la justificación. El momento en que un individuo, hombre o mujer pecador, pone su fe y su confianza en el mensaje del Evangelio y se abstiene, esto es importante,
se abstiene de su propia justicia, ya sea una justicia inventada o por muy ridícula que pudiera parecer. Se abstiene de aquello que esa persona cree que lo puede salvar, ya sea portarse bien, obediencia a leyes, ya sea porque cree que el hecho de dar limosna y ayudar en grupos de ONG o en las iglesias, tipo diezmos u ofrendas, lo puede salvar. Tiene que renunciar a todo eso, ¿ok? Y entonces ejercer su fe en el Evangelio. O sea, a su propia justicia, ¿no? A su propia justicia, sea cual sea o de la forma que sea esa. Sobre todo en el contexto de la palabra de Dios, porque ese es en el contexto de hoy, pero en el contexto de la palabra de Dios tiene que renunciar, según nosotros vemos en el Nuevo Testamento respecto a la justificación, a la idea falsa de ganarse la salvación tratando de cumplir la ley que se le dio a Moisés. Es decir, dejar de hacer un esfuerzo por agradar a Dios y que ese esfuerzo de agradar a Dios sea lo que entonces me haga a mí valedor de mi justicia para ser salvo. Eso es lo que la persona tiene que renunciar y simplemente aceptar por fe, con un corazón rendido, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Mauricio, yo voy al tribunal, llevo absolutamente todo mi currículum de las cosas buenas que he hecho. Ahí están documentadas. Tengo testigos también de que he sido una buena persona, y se los presento al juez. Y el juez revisa todo mi expediente y me dice, esto no te alcanza para ser justificado. Exacto. Entonces, el abogado me dice, mira, ¿sabes qué? Aquí, este expediente lo sacamos de aquí, el expediente de tus obras, y acá hay un expediente que sí te alcanza para justificación, que es la fe en Cristo. Amén. Así es. Ahora, ¿por qué no sirve ese anterior expediente? Exacto. Para que la gente pueda entender por qué eso no sirve. Claro, ¿no? claro, porque mira, es un expediente bien armado. Es un expediente en donde están el cumplimiento de la ley. He honrado padre y madre. Como el joven rico, ¿no? Va donde el Señor y le dice, no, pero es que los mandamientos ya los he cumplido. Y seguramente los había cumplido. Y es un expediente en donde hay personas que aseveran y aseguran de que yo he cumplido la ley. Pero ¿cómo es posible que un expediente tan bien hecho no valga ante el tribunal, ante el justo y perfecto tribunal del Señor? Un tribunal en donde, dígase de paso, el fiscal es bastante severo y el juez es justo. Así es. El tema está en que la persona que está trayendo al juez sus cartas, vamos a llamarlas, su presentación, está olvidándose de sus culpas, de sus transgresiones. Eso va a ocurrir en realidad el día del juicio final. Yo, mira, te voy a leer aquí en Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla de los falsos maestros y cómo ellos van a exponer lo que tú has dicho, ¿no? Ese expediente o esas obras. Entre ellas dice lo siguiente, en el versículo 22 del capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Primer punto de su vida y su expediente. Y dicen, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Segunda parte de su expediente. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, ahí vemos cómo las personas están tratando de traer al juez, en ese momento, sus obras o su justicia o lo que hicieron, ¿no? Ese expediente impecable. Mira cuántas obras hicimos, milagros. Pero Cristo les contesta lo siguiente, Edwin, mira. Entonces les declararé, jamás os conocí. En otras palabras, ustedes nunca han sido salvos, nunca han sido mis hijos, ustedes jamás fueron salvos. Yo no os conozco. ¿Por qué motivo? Que es lo que estamos esperando saber y que los oyentes deben saber. Les dice Cristo a ellos a continuación, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Ellos nunca dejaron de practicar de forma continua en su mente y en su corazón y en sus vidas en general el pecado, la iniquidad, la maldad. La persona impía tiene que saber que por más que él haga lo que haga y que pudiera ser aparentemente bueno, él tiene que arreglar sus pecados y no tiene que olvidarse de ellos. Yo no puedo ir mañana delante de un juez y decirle, si yo soy acusado de robo,
y me han agarrado y me han pillado infraganti, ¿no? Y estamos delante del juez y delante de mi acusador y decirle al juez, yo como acusado, en la oportunidad que se me dé para hablar, señor juez, perdóneme señor juez, va usted a disculpar, pero mire, sinceramente yo estoy muy arrepentido de lo que he hecho. Y déjeme decirle más, señor juez, yo soy una persona, señor juez, que he sido de mucha bendición para esta sociedad. Esto ha sido para mí un desliz. Esto ha sido para mí simplemente algo que se me cruzó por la cabeza y no sé cómo, señor juez, el haber entrado a esa casa y haber robado en ese lugar. Pero usted debe de saber que yo fielmente durante muchos años he ayudado a la Cruz Roja, señor juez. Y no solamente a la Cruz Roja, también ayudo a los Cascos Azules, tengo otro aporte de dinero para las misiones humanitarias que se producen en el mundo. Y siempre estoy en constante disposición de ver cuando un anciano, un ciego o alguien discapacitado no puede cruzar la calle para ayudarle, señor juez. Trato de ser lo mejor que he podido ser y lo he hecho. El resultado de ese alegato de esta persona no tendría ningún valor, Edwin. ¿Por qué? Porque resulta que tú estás ahí, o yo, que soy el del ejemplo, ¿no? Yo estoy ahí por un delito concreto. Exacto. No estoy ahí para que mi vida en general sea examinada y que digan si he actuado bien o no a lo largo de los 20 o 30 años que yo tengo de vida. Estoy ahí porque he hecho una transgresión a una de las leyes de la Constitución del país, que es robar. Y se me ha encontrado culpable de esa ley y de ese delito. Por lo tanto, por más que yo haya sido la mejor persona del mundo antes de cometer mi robo, en ese instante yo soy tan culpable y digno de condenación por ladrón, porque eso sería lo justo. A mí el juez no me podría decir, bueno, en vista de lo buena persona que usted ha sido durante 29, 30 años, lo absolvemos de su culpa de ladrón. Exacto. No vamos a tomar en cuenta nada de lo que usted ha hecho porque usted es muy buena persona. Vaya nomás, siga para su casa. ¿Cierto? Entonces, para concluir, el cómo es posible que lo que la gente haga o su propia justicia no sirva para Dios, no sirve porque lo que tienen que arreglar son sus pecados, que son muchos, y ninguno de ellos ha sido arreglado. Ninguno de ellos pueden ser arreglados por la persona que pecó. Porque Dios es infinito y es infinitamente santo y poderoso. Y cada pecado que cometemos contra Dios es infinito. Y por eso es que normalmente se habla de un castigo infinito, porque la transgresión es infinita. Y ya ni hablar de cuántos pecados tenemos, Edwin, desde que hemos nacido hasta la fecha, ¿no? Exacto. Podrían decirse que también son infinitos. Bien, entonces estamos ante una realidad descorazonadora. No podemos justificarnos por lo bien que nos hemos portado y por las cosas positivas que hemos hecho. Pero ahí está el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Y déjame te leo, Edwin, perdóname, un versículo respecto a esto que dije que es por la fe, ¿verdad? Hay un versículo en Romanos, el versículo 28 del capítulo 3, es corto, mira lo que dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, separado de las obras de la ley. Exacto. O sea, que Dios está declarando en la palabra, la Escritura está hablando de forma clara, que el hombre que vaya a ser salvo es justificado solo por la fe. Ya dijimos que es en el Evangelio, ¿no? Lógico. Exento de cualquier tipo de obra que él pueda hacer. Claro, o sea, ante la imposibilidad de ser justificado por el expediente que yo llevo, la única decisión inteligente entonces es confiar en el que sí me puede justificar, ¿no? Y bueno, suena fácil, pero muchas veces es complicado. Mauricio, ¿y qué beneficios tiene la justificación? Ya hemos visto una analogía en que cuando esté en el tribunal de Cristo, pues mi fe en Cristo me va a justificar, pero ¿hay algunos otros beneficios que se desprenden de la justificación? Por supuesto, mucho, amado Edwin. Podríamos empezar por Romanos, capítulo 5, versículo 1. Uno de los beneficios de la justificación, aquí está. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los beneficios es la paz con Dios. Antes de ser justificados, es decir, antes de ser salvos, nosotros estamos en una enemistad con Dios, por culpa de nuestros pecados, claro, ¿no? Dios está en contra nuestra. Dios es el acusador de nuestros pecados, o mejor dicho, el demandante de la justicia por culpa de nuestros pecados. De alguna manera, cuando nosotros somos justificados, lo que encontramos es una paz con Él mismo, porque Él es el que venía y vendrá pronto a hacer justicia y a exigir las demandas de su propia ley, y será quien sentenciará, ¿no? Así que ahora, a partir de la justificación, tenemos paz con Él, una paz de corazón y una paz de salvación también, que también queda claro que la salvación es uno de los beneficios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nuevamente, es en Cristo, somos justificados, separados de la ley, para que nosotros podamos ser salvos, declarados justos delante de Dios. Y que de esa manera nosotros somos declarados salvos, pero somos declarados también hijos de Dios y pueblo de Dios. En cuanto a la seguridad de la salvación, que es otro de los beneficios, permíteme leerte nuevamente en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 30. Vemos como beneficio nuevamente claramente la salvación, pero veremos la seguridad de la salvación. Eso es algo que la gente no sabe, que ser justificado, tener justificación, ya te da seguridad de salvación. Mira lo que dice entonces el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Y a los que predestinó, hablando de el Padre, ¿no? A esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Ahora mira lo que va a ocurrir con los que ha justificado Dios. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que yo leo mi Biblia, leo la palabra, y vemos que las personas justificadas, todas esas serán glorificadas, sin ninguna duda. ¿Qué beneficio tengo yo de saber que he sido justificado? El beneficio de estar seguro, en paz, tranquilo de que yo estoy en las manos de un Dios todopoderoso, que nada ni nadie hará que yo me separe de Él o que yo me caiga de sus manos poderosas o de su salvación. Y termino entonces lo que te dije hace un segundo. Somos hijos de Dios. Ese es otro beneficio. La justificación nos lleva a poder ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros somos antes de no ser, o antes de ser hijos de Dios, perdón? Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Exacto. Eso son pronunciamientos que la palabra tiene respecto a aquellos que no tienen a Cristo. Y en cuanto a ente, como ser humano, nosotros, separados de la fe y de la justificación en Cristo, solo somos criaturas de Dios. Criaturas de Dios, pero que son hijos de ira, hijos del diablo, pero no somos llamados hijos de Dios. Ese es el punto. En Juan capítulo 1, si no recuerdo o si no me acuerdo de una mala manera, es el verso 12 el que dice lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, les dio el derecho, una justificación, un derecho, de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, los que no tienen ese derecho son los que no han sido justificados y no han creído en Él. Porque el versículo acaba diciendo a los que creen en su nombre, que es la fe, por lo que decimos que a través de ella somos justificados. Así que tenemos paz con Dios, obtenemos salvación y seguridad de salvación, nos convertimos en hijos de Dios y en pueblo de Dios. Esos son los beneficios de ser justificados. Qué bueno. Y mira, la verdad que a mí me suena magnífico, glorioso, que personas como nosotros, con una naturaleza adámica caída, enemigos de Dios, el Señor, en vez de destruirnos, en vez de darnos un justo castigo, pues más bien nos ofrece la alternativa, ¿no?
hay algunas legislaciones que, por ejemplo, tienen beneficios judiciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas sociedades en donde el problema del pandillaje está bastante pronunciado, entonces alguien de una pandilla puede bajar su condena, por ejemplo, si es que señala algún cabecilla, si es que lleva algún lugar en donde haya droga, donde hayan armas, ¿no? Entonces son beneficios para bajar la condena y algunos hasta son absueltos, ¿no? Eso se llama colaborar con la justicia. Entonces, mi querido Mauricio, en su infinita misericordia, el Señor nos muestra el camino de ser justificados a pesar de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso es que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿El camino a qué? El camino a la salvación. ¿El camino a qué? El camino a la justificación. Entonces es un beneficio judicial excelentísimo el de confiar en el Señor para salvación y no en mis propios méritos. Bien, entonces, ¿qué señales debe mostrar una persona que ha sido justificada? Porque mira, bueno, aquí estos señores me están hablando de una justificación en Cristo Jesús, de tener fe en Jesús, pero bueno, eso me puede sonar como demasiado subjetivo. Esto, o sea, como yo que soy un pecador, el Señor me va a librar, ¿no? O sea, ahora, yo puedo saber por alguna de actitudes, algunas señales que soy justificado. Yo puedo ver en los demás algunas señales de justificación. Claro que sí, claro que sí. Obviamente, el que es justificado hasta este punto, concluimos que es una persona salva, ¿no? Exacto. Hemos dicho como beneficio salvación, seguridad de salvación, paz con Dios, hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos justificados? Es la misma pregunta que cómo sabemos que somos todas estas cosas. ¿Cómo sé que tengo paz con Dios? ¿Cómo sé que tengo salvación y que soy hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? Bueno, hay evidencias, hay frutos, hay actitudes, como tú dices, hay características que son evidentes en una persona que ha sido justificada. Una de ellas podría ser la santificación de esa persona, que es algo de lo que ahora vamos a comenzar a hablar. Entonces, una persona que ha sido justificada es una persona que también es santificada. No puede ser que alguien crea o pretenda ser justificado hace 5 años, pero esa persona es igual que hace 5 años en cómo habla, en cómo piensa, en cómo actúa, en cómo siente. Porque entonces no ha pasado absolutamente nada en su vida. Y la palabra de Dios es categórica cuando dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Así que a esa parte vamos ahora también como otra evidencia. Hay un nuevo corazón de la persona justificada. Porque fue justificada en virtud del Evangelio. Y el Evangelio, su promesa es que seremos salvos, pero que el componente o la forma de ser salvo es por medio del Espíritu Santo. Una regeneración del Espíritu en donde Dios nos da un nuevo corazón. Que si alguien quiere saber un poco más de esto, ya lo hablamos en nuestro anterior programa sobre el nuevo nacimiento. Pueden buscarlo y escucharlo y tendrán más claro ese tema. Así que es un nuevo corazón con nuevos afectos en ese corazón. En otras palabras, para concluir entonces, se tiene que ver, sí o sí, esto no es opcional, en el que es justificado, se tiene que ver la hechura de una nueva criatura. Es decir, se tiene que ver evidentemente que esa persona es ahora un nuevo ser, con nuevos pensamientos, con nuevos afectos, nueva forma de vivir que se corresponde a la palabra de Dios y a las cosas justas, santas y piadosas de la palabra de Dios. Porque no es como decir, bueno, yo era rockero
y he sido justificado y ahora soy salsero. No tiene nada que ver con eso. Evidentemente hay un nuevo afecto, nueva criatura, nueva forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esas serían una de las señales, ¿no? Entre muchas otras tenemos los frutos del Espíritu como señales de alguien que debiera ser justificado también, ¿no? Ya, entonces la justificación puede ser evidenciada, ¿no? Y tú has mencionado un término interesante que es la santificación. ¿Me podrías definir qué es santificación primero y luego que me puedas decir la diferencia entre justificación y santificación? ¿Son lo mismo? ¿Que viene primero? ¿Que viene después? Por favor. Bien, mira, la santificación, porque ciertamente qué bien que lo has planteado así, porque hay mucha confusión en la misma iglesia. Cuando hablo de la iglesia en general, de todas las denominaciones. Muchos tienen a lo uno por lo otro, es decir, a la justificación por santificación, y otros tienen santificación por justificación, y algunos tienen a ambos como la misma cosa, cuando son dos cosas separadas y diferentes. ¿Qué es la santificación? La santificación es... se podría determinar de esta manera sencilla. Es el menguar del poder del pecado sobre mi vida. El menguar del poder del pecado sobre mi vida. En otras palabras, es la reducción de la influencia del pecado progresivamente en mi vida. Cada vez que va pasando el tiempo y que yo me voy acercando al Señor por medio de su palabra, oración, la iglesia, los medios de gracia, la comunión, el bautismo, todos los medios de gracia que existen para yo ser un buen creyente, un buen cristiano, eso repercute en que cada vez yo estoy siendo más purificado de mis pecados, estoy siendo más librado de la influencia del pecado en mi vida, empiezo a tener un dominio propio más grande, más fuerte sobre mis propias pasiones pecaminosas. Entonces, la diferencia de la justificación y la santificación, visto que la santificación se trata de un trabajo interno, no se trata de una declaración, sino se trata de un progreso de purificación de mente y de corazón, de santificación, de libertad del dominio del pecado. La diferencia con la justificación viene a ser que la justificación es un acto legal, como hemos dicho, que se produce una sola vez y para siempre, y que en el mismo momento inicia una sola vez y para toda mi vida la santificación, que ya no va a ser una declaración únicamente judicial, sino que va a ser una declaración progresiva, es decir, yo debo de ser santificado hasta el último día de mi vida. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esa, Edwin, que la justificación se hace una sola vez y para siempre, y yo ya soy totalmente justificado. No tengo que hacer nada más para ser justificado, ni puedo hacer nada para dejar de ser justificado. Entonces, la justificación te habilita, ¿no?, para la santificación. Exacto, eso tiene que venir primero, sí o sí. Claro. Convertirme, porque hemos dicho que la justificación tiene que ver con convertirte en pueblo de Dios, paz con Dios, hijos de Dios. En ese instante estás habilitado, como tú has dicho, para vivir y comenzar una vida santa que no va a parar hasta que Cristo venga, de ser cada vez más santo y santificarse cada vez más y más y más, teniendo y buscando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Claro, entonces el nuevo nacimiento pues genera una criatura con nuevos afectos, con nuevos sentimientos, con nuevas inclinaciones y sobre todo con un deseo inquebrantable, un deseo insaciable de santificación, ¿no? El imitar a Cristo, el querer imitar a Cristo, pues ya nos lleva a una santificación. Mauricio, entonces, ¿la santificación es para todos? ¿Quiénes son santificados? ¿Cómo se produce este proceso? ¿Cómo yo saber que yo sí estoy siendo santificado, ¿no? Porque pues ahí o sea,
prácticamente la confusión viene de la ignorancia, porque si nosotros ignoramos cómo estos procesos empiezan a generarse y a desarrollarse en nuestra vida cristiana, pues no vamos a tener ni la más mínima idea de los efectos y de la necesidad de ellos, ¿verdad? Es como si es que una persona, por ejemplo, que vive en un lugar en donde no hayan celulares, pues para ellos no va a ser necesario el aprender cómo operar un celular, porque ni siquiera tienen una idea de cómo se hace. Y si esta persona que nunca ha visto un celular, se le pone un celular en la mano, pues él dirá, pues, ¿para qué sirve esto, no? Entonces, eso pasa muchas veces con la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia. Y en la iglesia muchas veces no hay una distinción clara de los procesos, ¿no? Santificación, justificación. Entonces, lo que me gustaría es que pudiéramos diferenciar quiénes son los santificados, para quién está la santificación y cómo se produce el proceso de santificación. Bien, hemos dicho hace un momento, y voy a volver a repetirlo porque es pertinente, que los santificados son aquellos que son justificados. O sea, exacto, aquellos que serán santificados, que iniciarán una vida de santificación progresiva para siempre, son indiscutiblemente aquellos que han sido justificados, sí o sí. Ninguna persona, en absoluto, nadie que no sea justificado va a ser santificado o será santificado o puede santificarse. Tiene que empezar por la justificación, y no somos justificados a menos que creamos por fe en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Uno de los efectos para saber que yo ahora estoy siendo santificado, voy a remitirme otra vez a lo anterior, sería pues esos nuevos afectos. De ahí sí, lo importante es ser sincero con uno mismo. Yo puedo engañar a mi madre, a mi padre, a mi pastor, a mis hermanos, a mis amigos. O sea, yo puedo engañar a todas las personas, Edwin, pero a quien no puedo engañar es, en primer lugar, a Dios, y en segundo lugar, no me puedo engañar a mí mismo. Si yo me engaño a mí mismo, es lo más absurdo que una persona, lo más tonto que una persona puede hacer, es engañarse a sí misma. No hay cosa más tonta que una persona puede hacer que creerse parte del pueblo de Dios, examinar su vida, ver que es pecadora, que le gusta el pecado, que persiste en el pecado, que practica el pecado, y engañarse y decirse a sí mismo que es cristiano. No hay cosa más tonta que esa, Edwin. Por lo tanto, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, la persona se tiene que examinar y ver que su vida es distinta a la que él tenía antes de conocer el Evangelio, antes de acudir a una iglesia, antes de acudir a Cristo, antes de haber ejercido su fe en Jesús. Y si él ve una diferencia, nuevos afectos hacia Dios, nuevos afectos hacia el pecado, con esto quiero decir, no una nueva relación. Ahora empiezo a aborrecer y a luchar contra él en lugar de gozarme con él y que sea mi compadre o no, mi compañero. Esas cosas son las que él tiene que examinar, y si eso es así, por supuesto que él puede concluir que es justificado y que está siendo santificado. ¿Cómo se produce la santificación o cómo se va a ir produciendo? Se va a ir produciendo de varias maneras. Número 1, con la palabra de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración sacerdotal en Juan 17, versículo 17? Capítulo 17, 17. Cristo orando por el pueblo escogido, por sus hijos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Amén, Edwin. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo al Padre, Padre, yo quiero que santifiques a los que estoy dejando aquí y a los que han de creer luego por la voz de ellos. ¿Cómo? En tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Nos santifica la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Y viceversa. La palabra de Dios es verdad, es la única verdad. Por lo tanto, un agente de santificación y el más importante de todos es la exposición de mi mente y de mi corazón a esa verdad. Diciéndolo de una manera llana, hay que leer la Biblia. El que no lee la palabra de Dios todos los días, no pasa un tiempo con la palabra de Dios,
definitivamente no va a ser santificado. O si espera ser santificado por 1 hora o 40 minutos o media hora de predicación el domingo, porque hay iglesias que lamentablemente predican media hora, pues dudo mucho que esa persona vaya a ser santificada efectivamente. Tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios en privado. El otro punto sería el tiempo en oración. La oración. La oración simplemente es un acto de comunicación oral de una persona con otra. En este caso, del creyente con Dios. Yo no puedo pretender tener una comunión con aquel que es santo y lo santifica y santifica todas las cosas, de quien la santidad de cualquier cosa deriva de él. Entonces yo no puedo tener esos beneficios si no paso tiempo con esa persona. Yo no puedo parecerme a Jesús si no descubro cómo es él y si no paso tiempo con él. Y paso tiempo con su espíritu y paso tiempo con el Padre en oración. Por lo tanto, la palabra por un lado y la oración de todos los días por el otro. No solo en el culto de mi iglesia, la oración, y no solo el domingo en el tiempo de oración. En mi casa, en privado, siempre buscando la oración. Y finalmente, con el pasar del tiempo. Nosotros somos santificados a raíz de las experiencias de la vida cristiana, de las aflicciones, de las pruebas, de las luchas, que poco a poco nosotros vamos saliendo de ellas y ellas moldean nuestro carácter, moldean nuestra mente, moldean nuestra forma de ser como hijos de Dios. Entonces, la misma experiencia guiada por la lectura de la palabra y por mi comunión en oración y con el tiempo, yo estoy siendo santificado y así hasta que Cristo venga, mi hermano. Bien. Entonces, el nuevo nacimiento es una suerte de un nuevo alumbramiento, de un nuevo parto, ¿verdad? Amén. La criatura nace y empieza sí o sí a desarrollarse, ¿no? Porque una cosa es un niño de 1 año, otro de 5 años, otro de 10 y de 15, ¿no? Entonces, la santificación es como ese crecimiento, ¿no? Y entonces, la ausencia de santificación sería como un enanismo, como un raquitismo, ¿no? Un niño de 5 años, cuando uno lo ve dentro de otros 5, de 10 años, ese niño ha crecido, ha desarrollado su lenguaje, su cuerpo, sus actitudes. Triste sería a ese niño de 5 años volverlo a ver en 5 años más y que siga teniendo el mismo cuerpo de 5 años, ¿no? Que tampoco ocurre eso en ningún lado, ni siquiera como has dicho tú en el enanismo, ¿verdad? Porque claro, igual crecen, sí, crecen. igual maduran, igual crecen. en otras de otra manera, pero nadie se queda igual. Sí. Nadie nace como un bebé, ¿no? Y se queda como bebé. Claro. Eso no existe. Sí. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes, su estómago no aguanta la comida sólida, entonces hay que seguirlo alimentando con leche. Puede haber sonado bastante ofensivo y bastante reflexivo también, ¿no? Porque se estaba refiriendo a una iglesia madura. Entonces, qué bueno es que estemos tratando este tema de la justificación. Yo estoy orando al Señor para que lo estemos haciendo en una forma clara, en una forma didáctica, de manera tal que nuestros amigos, nuestras amigas y nuestros hermanos que nos acompañan, pues puedan enterarse con verdad y con buen criterio de este proceso de santificación. Mauricio, ¿por qué es importante la santificación? ¿Qué beneficios me trae? ¿Por qué debo anhelar la santificación? ¿Qué es lo que produce en mi vida? Yo creo que la palabra de Dios, la escritura que ella siempre habla, tiene muchos motivos, ¿no? O muchas referencias sobre la importancia de ser santo. Yo te voy a mencionar 2 para que el programa tampoco se haga muy largo. Uno de ellos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 16. La primera carta de Pedro. Pedro dice lo siguiente: porque escrito está, él se está remitiendo también a la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento, y repite, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Luego aquí encontramos entonces uno de los motivos. Uno de los motivos es ser como Dios, nuestro Padre es. Sí, exacto. Dentro de ese motivo de ser como es mi Padre,
está el motivo intrínseco en el versículo de que es un mandato. No solamente es una sugerencia y no solamente es algo recomendable o algo prudente, porque debo de ser como mi papá. Son todas esas cosas, pero también es un mandato. Sí o sí, sed santos como Dios. ¿Qué dijo Cristo en el Sermón del Monte en referencia al amor al prójimo? Incluyó todavía al enemigo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, orad por ellos, los que os maltratan, bendecidlos. ¿Por qué? Bueno, para que seáis perfectos, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre, porque Él hace eso, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Entonces, nosotros debemos ser santos porque debemos de ser como nuestro Padre y porque es una orden de parte de Él. El punto número 2 sería, y se encuentra en la carta, que podemos llamarla así, de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Dice lo siguiente: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es importante la santidad? Aquel que no sea santo no verá al Señor. Qué contundente es el autor de Hebreos, amado hermano. Qué contundente. Tú escuchas las palabras, no están escritas en trabalengua, no están escritas con ninguna paradoja. Es clara. Seguid la paz con todos. La paz es importante, igual que la santidad. Solo que nos atañe el tema de la santidad. Y la santidad, dice ahora, sin la cual, tanto la paz y esta santidad, nadie verá al Señor. O sea, que no pretenda alguien, aunque ella lo pregone, se haya autoconvencido que es justificada, que es un cristiano, que es hijo de Dios, que es pueblo de Dios, que se siente luz y se siente sal. Él puede sentirse y pensar todo eso, pero si no es santo, si su vida no fue santificada, si no hubo un cambio desde que él era un impío en el mundo y ahora su corazón es distinto respecto a para con Dios, que ni piense en ver al Señor, porque el autor de Hebreos dice, no lo verás, no lo verás. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, Cristo nos predestinó, el Padre nos predestinó, y Cristo viene y nos salva por medio de la redención, ¿cierto? Pero Efesios capítulo 1 dice que esa salvación se ejecuta para que seamos, de parte de Dios, en Cristo se ejecuta para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, yo soy salvo para que yo me parezca a Cristo. Entonces no puedo ser salvo y 30 años después me parezco a Hitler, en lugar de parecerme a Cristo, ¿verdad? Y Romanos capítulo 8, que leímos también sobre la salvación, ahí dice que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, en el versículo 29. O sea, ser a la imagen de su Hijo con respecto a la santidad, ¿verdad? Y al carácter, santidad moral de su vida en general, y al carácter de Cristo, parecernos a Él en todos esos atributos. O sea, es como un molde en la cual nosotros debemos de estar ahí siendo moldeados. Exacto. Aunque nunca vamos a ser exactamente como Él, voy a recalcar eso ahorita y más adelante. Sin embargo, nosotros debemos procurar ser como Él. Y tienen que haber evidencias de que trato de ser como Él. Paul Washer, que es un predicador y misionero de Estados Unidos, muy sabio, él tiene una ilustración que a mí me gusta mucho. Él dice lo siguiente: imagínate a un papá con su niño de 5 años que se van al campo o al río. Y en lo que están atravesando un río, o pongamos también quizás una playa como ejemplo para mejorar la imagen, mientras que el papá va caminando, se va dejando las huellas, ¿verdad?, en la arena, ya sea del río o la playa. Y claro, el padre es una persona adulta y sus pasos son más alargados y más grandes. Imagínate, el niño, el hijo de este hombre, está por detrás tratando de tener las pisadas de su papá. Él hasta a veces se cae por poder abrir un poquito más las piernas y pisar y por donde su padre ha pisado. Si tú lo ves de lejos, o terceras personas ven esa imagen o esa escena, ¿no? Quizás causaría ternura, un poquito de risa,
y te darías cuenta que el niño no puede pisar exactamente donde su padre y como su padre pisó, ¿verdad? Sobre el terreno, porque él es pequeño y las piernitas son más cortas. Sin embargo, dice Paul Washer, se ve en el niño que él quiere y él trata de pisar por donde su papá ha pisado. Él quiere ser como su papá. Exacto. Aunque no lo pueda hacer a la perfección. Esa es la santificación, Edwin. Tratar de ser como nuestro Padre. Qué bien. Entonces, ¿podremos decir que en algún momento existe la entera santificación? O sea, la hemos anhelado, la santificación, queremos ser santos, hemos entendido que la santificación es necesaria para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con el Señor, pero ¿existe la entera santificación? ¿Nosotros podemos en esta tierra lograr la santificación total de nuestros actos? No, hermano. Edwin, es una pena que esta enseñanza de la entera santificación está ahora mismo anclada desde hace décadas. No es nada nuevo. Es relativamente nuevo hablando de la historia de la iglesia, pero bastante ya afincado teniendo en cuenta nuestro tiempo contemporáneo, los últimos 100 años, de que muchas denominaciones enseñan la entera santificación. Claro está, esto ha sido heredado por una mala doctrina de Wesley y luego una mala doctrina de Charles Finney. Estos dos teólogos en tiempo pasado enseñaron que el creyente podía ser completa y perfectamente santo. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Que es algo totalmente contradictorio con la palabra de Dios. Contradictorio con la palabra, hermano. Aquí lo que a nosotros nos interesa, y de ahí que el programa se llama como se llama, es lo que la Escritura tiene que decir. Que la Escritura hable respecto a cualquier tema. Mira lo que dice respecto a eso, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente. La pregunta es, ¿puede un hombre ser enteramente santificado aquí? ¿O será un hombre enteramente santificado? Dice el versículo 6 de Filipenses 1, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo Dios, que fue quien empezó la obra en nosotros, irá perfeccionando en nosotros la obra hasta que Cristo regrese? Hasta el momento de que Él venga en el arrebatamiento. En ese instante recién, cuando seamos glorificados, seremos completamente santificados. Pero desde el momento en que yo me convierto, desde que yo soy justificado hasta ese día, yo estoy en un proceso de perfeccionamiento en las manos de Dios, en el que yo soy pecador. Yo cometo pecados todavía, solo que soy un pecador justificado que se está santificando y dedicando al Señor. Juan lo declara de una forma diferente, pero también nos aclara el tema, porque es muy importante esta doctrina, esta falsa enseñanza en muchas iglesias, ¿verdad? Y si no se habla con la Biblia, si un pastor de alguna de esas iglesias que tiene que cree en esta enseñanza, o ovejas que viven y andan en iglesias donde se enseña la entera santificación, si no escuchan lo que la palabra dice claramente, probablemente no nos van a creer o no van a creer lo que estamos diciendo. Así que es necesario que nosotros podamos aclarar esto con la Escritura. Mira lo que dice 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos, y Juan está hablando de todos los creyentes, y se está incluyendo a él mismo, el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate qué contundente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, punto 1. Y punto 2, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Porque nosotros tenemos pecado. Siempre tenemos remanente de pecado. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. De ahí la necesidad urgente de ser justificados, declarados justos, sin que se nos tenga en cuenta las obras de la ley para esa declaración. ¿Quién
Edwin, ¿quién cumple el primer y más grande de los mandamientos? De amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. R.C. Sproul hace la prueba de cómo las personas no cumplen ese mandamiento. Y él dice lo siguiente. Yo te lo voy a preguntar a ti, a ver si tú pasas la prueba. ¿Quién es el séptimo rey del reino del norte? Joacás, Amós, por ahí. Por ahí, Joacás o Amós por ahí, ¿verdad? Por ahí va. Bueno, no sabes exactamente cuál es el sexto o el séptimo rey del reino del norte en Israel, ¿verdad? Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no sabes? Yo tampoco lo sé. Claro. Yo no lo sé ahora mismo, tendría que acudir a la palabra. Mira, no lo sé ahora mismo porque sí me lo memoricé para tratar de saberlo. Para dar el examen. Ah, ok. Pero eso fue hace como 5 o 6 meses de atrás que ya no lo tengo ahora mismo en la mano. Imagínate, hace 5 o 6 meses atrás. Sí. Pero si tú amaras a Dios, aquí está el cuestionamiento, si tú lo amaras con toda tu mente y con todas tus fuerzas estarían continuamente junto con toda tu mente involucrada en memorizarse toda la palabra de Dios. Eso dice R.C. Sproul. Por lo tanto, al no memorizarte la palabra de Dios, nosotros no amamos a Dios constantemente con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y todos los días, cada segundo de mi vida y cada segundo de la vida de cualquiera que nos está escuchando, está continuamente en transgresión y en pecado. De ahí la necesidad imperiosa de que Dios nos declare por otra vía, por su gracia, por lo que Jesús hizo, por lo que Él hizo a favor de nosotros, nos declare justos. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, nosotros somos pecadores, lo éramos antes y aún seguimos siéndolo. Claro. Necesitamos la justicia de Cristo. Nuestra propia santificación no es una base para agarrarnos de ella para ser salvos, porque no somos completamente santos, ni vamos a hacerlo en esta vida, Eben. Exacto. Bien, Mauricio, mira, la verdad que es un tema que da para mucho más, pero por razones de tiempo, pues vamos a tener que acortarlo. Amigos, amigas, hermanos, si usted ve que este programa le bendice, o tiene alguna sugerencia, háganoslo saber ahí abajo, déjenos su comentario, ¿no? Porque nosotros hacemos este programa con la finalidad de glorificar a Cristo en primer lugar y en segundo lugar, pues, de edificar también a los santos, a las personas, pues, que tienen una vida cristiana y que quieren profundizar su relación con el Señor y su relación con la Escritura. Mi querido Mauricio, una última pregunta ya para cerrar el programa. ¿Cómo tú ves a la iglesia de hoy respecto a la doctrina de la justificación y de la santificación? ¿Crees tú que desde el púlpito se está predicando adecuadamente esta doctrina que hemos visto que es vital? Bueno, como hemos dicho en anteriores programas que hay vientos favorables respecto a la sana doctrina y a la palabra de verdad. Sin embargo, no podemos ser necios y engañarnos a nosotros mismos, que es lo que estábamos hablando antes, y darnos cuenta que en su magnitud y en su masa general, la iglesia, en un término general, representada por todas las denominaciones, desconocen mucho la doctrina de la justificación y se predica prácticamente nada. Si se desconoce, ya predicarla ni hablar, ¿verdad? O sea, son términos que no se escuchan en iglesias de asambleas de Dios, las mayoritarias, nazarenas, pentecostales, mayoritarias, exactamente. Se ha perdido esta doctrina y es una doctrina totalmente fundamental. Fue el origen de la reforma, Edwin. O sea, con lo que luchaba Martín Lutero era con no comprender cómo el hombre podía llegar a ser justo o podía llegar a ser salvo. Él veía su pecaminosidad, él veía su vida, él se hacía una introspección diaria y él se veía carente, él se veía miserable. ¿Cómo un hombre tan pecador puede llegar a estar cerca de un Dios tan justo?
¿Cómo? Esa era la pregunta que le martillaba en la mente todos sus días, ¿no? Y claro, entonces es tan importante que de ahí surgió toda la reforma y hoy por hoy existe la iglesia evangélica protestante, sí. De la doctrina de la justificación. El justo por la fe vivirá. Y por supuesto se lo encontró en Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? Que la justicia de Dios se revela en Jesucristo, por fe. Se revela por fe. En Cristo está la justicia que nosotros necesitamos. Nuestra justificación se encuentra solamente en el Evangelio y solamente por la fe. Y las iglesias de hoy en día, lamentablemente, los pocos que la conocen quizás no están en autoridad de enseñarla, y los que están en autoridad de enseñarla no la conocen. Es increíble. Pero bueno, tenemos buenas sensaciones, como hemos dicho. Se están levantando nuevos pastores, nuevos predicadores, nuevos hermanos, nuevos ministerios. En las redes sociales se está enseñando, hay mucho contenido ahora en este tiempo sobre la justificación, sobre la santificación, y aquel que es diligente y quiera aprender y luego quiera enseñar también, hay material, hay mucho para poder tomar, leer y escuchar, y que la iglesia empiece a salirse de esa oscuridad en la que ha entrado en estas últimas décadas, y que empiece otra vez a predicar la salvación y la justificación por la fe sola en Cristo y en su Evangelio. Bien, muchas gracias, Mauricio. La verdad que ha sido un programa bastante fructífero, muy, muy hermoso. Yo espero que para ustedes también que nos acompañan al otro lado, pues pueda también sacar provecho, ¿no?, de toda esta conversación que hemos tenido. Mauricio, muchas gracias, y tus palabras de despedida. Gracias a ti, Edwin. Siempre es un placer. Muchos saludos a los hermanos y hermanas, y bueno, todos aquellos que nos escuchan, y que el Señor les bendiga. Bien, yo les agradecería si nos dejan su comentario ahí abajo. Si quieren que oremos por usted, también déjenos ahí su motivo de oración, su nombre, y háganos saber qué le parece el programa. Háganos saber cómo, desde dónde lo escucha también, porque lo que queremos también aquí es hacer familia, hacer amistad, porque eso es la iglesia. Bien, muchas gracias por acompañarnos, y será hasta la próxima oportunidad de La Escritura Habla.